elaborando un proyecto, crear un enterramiento para ya empezar un poco con catas a localizarse, con lo cual ha habido problemas de todas. Como ahora estamos de buenas noticias, porque por fin, tras muchos problemas y demás. A la que ya hemos probado, ¿sabes? Bueno, eskerrik asko etortzagatik deialdi honetara. Bueno, dakizuen bezala obra hasita genden ETS eta Autoridade Portuarioko nolabait baimenarekin. Jaurlaritzatik egiten den obra bat, 100%, 3 milioi eta gutxi gehiago. Eta aldaketa batzuk egin ditugu eskaera desberdinei erantzunez. Alde batetik Donostiako udalak alibiadero izeneko gai bat zeukan uren inguruan. Eta hor beraiek nahi zuten baita ere hobekuntza batzuk sartu, zerbait handiagotu eta bar, eta adostu duguna da prestatu utziko dugu eta beraiek egingo dute hobekuntza obra hori. Baina horrek suposatu du obra aldatu beharra. Beste alde batetik Pasaiako udaletxeari erantzunez baita ere, ez zegoen aurreikusita etorkizun batean azpiegitura desberdinak, errepideak direla edo izan daitezkela lurrazpitikan eta soterratuta geratu daitezkela. Horretarako ez zen obra prestatuta baita ere, eta horrei erantzunez aldaketa aurreikusi dugu eta martxan jarri dugu. Eta gero ikusten duzu ez lur mugimentua dagoen, eta baita ere horrek suposatzen du lurrak ekarri behar direla asko, eta portuko agintaritzak badauzka Donibane ingurutikan eta handikan ere gehiago ekarriko ditugu. Beraz, 3 horiei erantzunez obra aldatu da, proiektua aldatu da, 13 hilabete izango dira, beste 300.000 euro gehiago izan dira, baina iruditzen zaigu udalen eskaerari erantzun behar geniola eta horrela izan da. Beraz, hasten gera benetan obrarekin berriro diot 13 hilabete eta portuko birgaitzarekin ekiten diogu. Uste portuak eta hiriak bi gauza behar dituztela, alde batetik nolabait lotura egoki bat, biztanleei ere lagunduko diena, hemendik izango da oinezkoentzako, bizikletaentzako eta bar, eta hiriarekin lotura egoki bat, portuak hor nik uste dut egin duela esfortzu handi bat, jarraitzen du bere aktibitate ekonomikoarekin, beste hainbat ekimen erakarriz, eta guzti hori aktibitate kulturala eta sozialekin nolabait uztartu behar da. Nik uste proiektu honek erakusten duela badagoela borondatea instituzio guztien aldetikan, eta nik eskerrak besterik ez ditut nahi eman guztiei. Instituzio guztiak parte hartu dute, guztien aportazioak izan dira eta guztien borondatearekin ekiten diogu. Retomamos la obra, vamos a decir que se puso en marcha hace ya unos meses, como consecuencia de un convenio entre la Autoridad Portuaria de Pasaia y ETS, una obra financiada 100% por el Gobierno vasco, pero que necesitaba unas mejoras que fueron aportadas por una parte por el Ayuntamiento de Donostia, que necesitaba mejorar el aliviadero que estaba previsto aquí, que teníamos que reponer, y como consecuencia de ello lo que vamos a hacer es dejarla preparada toda la infraestructura y será el propio Ayuntamiento el que mejore ese aliviadero para mejorar los servicios que tiene que dar a la ciudadanía de Donostia. Por tanto, respondemos al Ayuntamiento de Donostia en ese sentido. También el Ayuntamiento de Pasaia nos solicitó que tuviéramos en cuenta que en un futuro las infraestructuras viarias podrían ir soterradas. La obra no estaba bien preparada para esa actuación, por tanto también hemos mejorado y hemos modificado el proyecto en ese sentido. Y todo este movimiento de tierras que se observa aquí supone el tener que traer muchos metros cúbicos, y también tenemos la autorización para que esas tierras puedan ser traídas de algunas que tiene también la Autoridad Portuaria en la zona de Donibane, donde
donde estaba el muelle del carbón que se conoce. Por tanto, yo creo que respondemos a las necesidades de mejora. Eso ha supuesto que el proyecto se incremente en 300.000 euros, el modificado, pero entendemos que son mejoras que las teníamos que hacer, las hemos adoptado y en 13 meses la obra estará en funcionamiento. Yo creo que muestra la voluntad de todas las instituciones de trabajar conjuntamente, que la autoridad portuaria quiere realmente trabajar de forma coordinada con el municipio, hacer que un paso que va a ser para viandantes, para bicicletas, una integración urbana realmente importante, que sigue con su actividad económica con el objetivo de que realmente sea un puerto de futuro, pero que la integración puerto-ciudad sea de verdad una realidad. Yo creo que hoy lo estamos demostrando y a mí no me queda nada más que agradecer a todas las instituciones el que hayan facilitado y hayan mejorado con sus aportaciones esta obra y que realmente demos pasos en lo que va a ser la regeneración urbana de Pasaia, teniendo en cuenta que la actividad económica tiene que ser compatible con la ciudadana, con la social, con la cultural, pero que también tiene que haber actividad económica para que este municipio tenga futuro. Por tanto, gracias a todos y bueno, esperemos que en 13 meses sea una realidad. Arantxa, 13 hilabete barru ze aurkituko dute hemen herritarrek? Bueno, nik uste dut nahiko argi ikusiko dela, tren geltokitikan zuzenean errepide hori gurutzatu eta hemendikan egongo da bide bat bai pertsonentzako eta bai bizikletentzako eta aldi berean irabaziko da gune berde bat, une honetan ez dagoena eta benetan lortuko duguna da Pasaia ez nabaritzea mugaz beteta dagoela, baizik eta biztanleak nabaritu dezatela instituzio guztien artean benetan beraien alde ari gerala. Nik uste dut hori dela helburua. Erderaz esango duzu hori, mesedez? Bueno, lo que vamos a observar es que de la estación del Topo en Herrera se va a poder llegar de una forma muchísimo más cómoda, con un paso de peatones, con un paso de bicicletas de una forma absolutamente integrada y que en toda esta zona además se gane un poco de zona verde que es realmente necesaria para todas las personas que viven en el entorno y que realmente se perciba que todas las instituciones trabajando juntas estamos tratando de hacer una Pasaia mejor y que la vida de todas estas personas que integran este entorno, bueno, pues las consideramos y queremos que sea un poquito mejor de lo que es en estos momentos. Empiezan a terminar, ¿no?, esas barreras que tiene Pasaia. Efectivamente, hoy bueno, pues en Pasaia tenemos todo tipo de infraestructuras, sean viarias, sean ferroviarias. Son necesarias para el desarrollo de la actividad económica del puerto y no nos tenemos que olvidar de ello, porque sin actividad económica no hay crecimiento social y equilibrio social, pero consideramos que pueden trabajar de una forma muchísimo más integrada y más equilibrada y es lo que pretendemos hacer con este inicio de obra y que sea de verdad el inicio del futuro de lo que va a ser este municipio.